Económica del gobierno. Carlos Heller, muy buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, vamos a trabajar, vamos a analizar un poco la realidad económica. ¿Qué puedes observar? No, bueno, me parece que lo más preocupante son las cifras de pobreza, indigencia y cómo... Claro, porque eso sí. es el lugar donde se ven los resultados de la política económica. Porque en definitiva cualquier política lo que tiene que tener es un objetivo. Si vos tenés una política sanitaria, debería ser que la gente tenga mejor salud. Y si tenés una política educativa, tenés que lograr un mejor nivel educativo. Sí, acá lo socioeconómico, ¿qué pasa? Y la política económica debería ser una política que haga que haya menos pobres, que haya una distribución de la riqueza más equitativa, que haya menos desempleados, etcétera, etcétera. Y en realidad lo que hay en la Argentina es una política económica que tiene como resultado todo lo contrario. Es decir, aumenta todo, no solo aumentan los precios, aumenta la pobreza, aumenta el desempleo, aumenta la deuda externa, aumenta el déficit fiscal. Pero ¿cuáles son las razones, Carlos, de que eso esté pasando en la Argentina? Porque es un tema de modelo. Yo siempre digo, tratando de simplificar el análisis, que en síntesis una política económica define cómo se acumula y cómo se distribuye. Entonces vos tenés dos formas de encarar la política, que es distribuir haciendo que los que más tienen cedan un poco y eso llegue al conjunto amplio, o sacarle a los que tienen poco y concentrarlo en pocas manos. Todos estos instrumentos de políticas económicas que se aplican hoy en la Argentina y en buena parte del mundo, que podríamos ubicarlos en el inicio de Martínez de Oz, allí por el 77, 76, cuando el 2 de abril dice su discurso, pero que tienen un correlato global también, porque no es casual que en el 79 Thatcher asume en Inglaterra, que en el 81 Reagan asume en Estados Unidos y empieza una etapa, yo diría, gravísima para el mundo que nos toca vivir, que es la etapa del capitalismo globalizado, del capitalismo más feroz. Sí, que lo llaman neoliberalismo. Neoliberalismo, que ha generado esa brutal concentración que hace que hoy menos de un centenar de personas tengan una riqueza equivalente a media humanidad. Y eso después se refleja en cualquier indicador que vos quieras. Entonces, no puedes dar otro resultado. Es decir, acá no es un tema de discurso. El presidente puede decir que el objetivo es pobreza cero. Bueno, fue lo que en definitiva hizo. Claro. Ahora, el presidente, por ejemplo, habla también de crear empleos de calidad, de mejorar la educación, y después vos ves un dato que te dice que el 48,6% de los chicos menores de 14 años son pobres. ¿Qué quiere decir ser pobre? Quiere decir que ese chico escasamente se alimenta. Ese chico menor de 14 años es el chico que está en la escuela primaria o terminando la primaria y empezando la secundaria. ¿Qué posibilidad tiene real? Ninguna. Ninguna. Entonces vos tenés que cambiar esas políticas. ¿La Argentina puede cambiar esas políticas? Puede cambiar esas políticas. Se hizo entre el 2003 y el 2015. La situación de la Argentina de hoy no es peor que la que había en el 2003. Sin embargo, decisión política mediante, coraje para tomar una cantidad de medidas, se puede iniciar un proceso nuevamente donde hay que negociar con los acreedores para que no nos ahoguen, hay que negociar con los acreedores para que no nos pongan condicionamientos, hay que proteger la producción nacional. Mira, tenemos crisis del sector lácteo. Sí, no, falta leche. Y además han trepado los precios de una forma inusitada. Claro, pero se funden los tamberos. Entonces algo está mal, ¿no? Es decir, se funden los tamberos. Porque ¿sabés por qué no hay producción de leche? Porque no hay rentabilidad para los tamberos. Entonces yo siempre tomo ese ejemplo. En el mostrador, precio inalcanzable para el consumidor. En la producción, precio inaceptable para el productor que no le permite sostener la producción. ¿Dónde está el tema? El tema está en el medio, está en los mecanismos de intermediación, está en todas las deformaciones que hay en los procesos productivos y distributivos en la Argentina. Carlos, recién mencionabas a José Martínez de Oz. Sí. ¿Querés ver 30 segundos del discurso? Sí. Lo vemos porque me parece interesante. A ver. Sabemos que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer
hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación. Quinto, la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Bueno, ahí estaba Carlos Heller. Es el programa de Cambiemos. Libertad de precio, apertura del comercio, reducción de aranceles, libertad para que entren todos los productos importados, etcétera, etcétera. Libertad de tasa de interés. Mirá, yo tengo, como vos sabés que soy Sí, veo que hiciste la tarea, Carlos, a ver. Siempre hago la tarea. Acá tengo una cosa que es valiosísima, que es un reportaje que le hace Felipe Piña a Martínez Dios. Pero se lo hace en 1995, en plena etapa menemista, y él hace ahí un repaso muy interesante y dice que el programa tenía 3 pilares: la reforma del Estado, la liberación, modernización y apertura de la economía y un programa de estabilidad para terminar con la inflación. Los 3 pilares. Y después dice cómo hay que hacer, que son esas 12 cosas que recién estábamos viendo. Pero también dice una cosa muy interesante. Hay una pregunta que le hacen de si para llevar adelante un programa como ese hace falta un gobierno militar, un gobierno de fuerza. Sí. Y mirá lo que responde Martínez Dios. Te lo voy a leer porque creo que no tiene desperdicio. Mi contestación es siempre la misma. Lo único que hace falta es decisión política. Le ponía como ejemplo en Inglaterra el programa de la primer ministra Margaret Thatcher, que en plena democracia parlamentaria estaba llevando adelante un programa basado en los mismos principios que el nuestro. Sigue, no te lo quiero leer todo, y después dice que en la Argentina, el ejemplo, dice... En cambio, dice, un gobierno de facto militar siempre tiene restricciones tanto internas de no sentirse con autoridad política plena al no haber sido votado con la población. En cambio, tomemos el ejemplo actual. Un gobierno como el del presidente Menem, que toma una decisión muy semejante en cuanto a las grandes orientaciones, tiene todo el poder político que le da la fuerza del voto popular para llevar adelante su programa. Mucho más fuerza que la de un gobierno militar, aunque parezca un contrasentido. Esto lo decía Martínez Dios en 1995, y fíjate que hacía la misma comparación que estoy haciendo yo. Hablaba de su programa, lo comparaba con el de Margaret Thatcher y lo comparaba con el de Menem. Y yo agrego, comparémoslo con el de Macri. Habría que poner el del medio, que podríamos compararlo con el de Cavallo, y tendríamos un combo perfecto de intentos reiterados de llevar adelante las mismas políticas que inevitablemente tienen los mismos resultados. Ahora, uno podría discutir eso en términos ideológicos, pero en realidad yo siento que me quedo corto y me parece más importante esto, y de alguna manera lo quiero atar a lo que vos estás mencionando. La realidad, desde el punto de vista material para los argentinos, está en una profunda crisis y se va profundizando cada vez más. Quiero mostrarte una curva, señor director, no sé si la tenemos, y que habla, creo yo, de una de las cuestiones centrales, que es el índice de precios al consumidor versus la canasta básica alimentaria. Claro. Que ahí la tenemos. La evolución que ha tenido y aparte el impacto, porque recordemos cuándo fue la corrida cambiaria el año pasado. Estamos a mitad de año. Arrancó en mayo, claro, y en agosto, y después claro, siguió, ¿no? Mirá, pero esto, ¿sabés qué quiere decir, Julián? Esto quiere decir que la inflación global, que es altísima, 51 y pico anualizada, claro, para eso el también, conjunto, ¿no?, de la población,
para los pobres es 59, porque los alimentos es lo que más aumentaron. ¿Sabés por qué es lo que más aumentaron? Porque están atados al precio del dólar, porque no hay una política de desligar el precio del dólar del precio de los alimentos. Entonces, si el trigo se vende al precio internacional, adentro y afuera, la harina que se hace con ese trigo y el pan y los fideos que se hacen con esa harina, tienen todo el impacto de la devaluación. No hay manera de evitarlo, hace falta otra política. Pero digamos, ¿de qué estamos hablando? Porque ahora ya introducimos el factor dólar acá. Hablábamos de alimentos y de pronto apareció el dólar. Sí, claro. Es que el dólar es un elemento fundamental en la formación de todos los precios. El dólar incide en el precio de los combustibles. Pero los combustibles inciden en el precio de los alimentos, en el precio de todo lo que consumimos. Es decir que... O sea, los alimentos están de alguna manera dolarizados en parte. Dolarizados casi totalmente, salvo la parte de los salarios. Vos sabés que hay una cosa que se ve muy bien cuando mirás la variación de la construcción, cuando desagregás el aumento de los insumos y el aumento de los salarios, vos ves que lo único que se atrasa son los salarios de los trabajadores. Todo lo otro sigue la misma curva que la del dólar. Y eso es otra de las cosas que nosotros venimos diciendo desde el inicio, que parte del objetivo de todas estas devaluaciones es licuar el valor del salario. ¿Cuánto gana un trabajador hoy en dólares en relación a lo que ganaba hace 1 año, 2 años, 3 años? Muchísimo menos. Mucho menos. Y las cosas siguen valiendo lo mismo en dólares. Por lo tanto, el poder adquisitivo es de manual, es elemental. Pero esto está hecho en nombre de lo mismo que decía Martínez de Oz. Tenemos que generar competitividad, y para generar competitividad tenemos que hacer bajar el nivel del salario. Eso que dicho así parece una cosa teórica, quiere decir que los argentinos podamos consumir menos, de peor calidad. Entonces, en vez de consumir artículos de primera marca, de segunda, en vez de segunda, de tercera, y así de corrido. La caída del consumo en supermercados, en centros de compra y demás, ese dato no puede ser contrarrestado con nada. Se siguen sumando datos de caída de consumo. Hoy de patentamientos también cae más del 50%. Pero vos podés decir, automotores, es para la clase media, qué sé yo cuánto. No, pero leche. 13%, 14% El problema en los últimos meses. Este gobierno no vino a hacer pobreza cero. Este gobierno vino a hacer realidad la frase de González Fraga. Le hicieron creer a la gente que con un sueldo medio se podía llegar a tener auto, televisión, lavarropa, poder viajar al exterior y demás, y eso era mentira. Y ellos vinieron a demostrar que no se puede. Y en realidad es una falacia, sí se puede. Hace falta otra política completamente distinta. ¿Y por qué no se discute a propósito de lo que es el crecimiento económico, la generación de puestos de trabajo? Digo, ¿es imposible crecer en la Argentina de hoy o es una imposición del Fondo Monetario? Digamos, no, es una consecuencia. La economía crece alrededor de motores. Vos tenés 2 motores, esencialmente. Todo lo demás me parece que es secundario. Un motor es la exportación y otro motor es el mercado interno. La posibilidad de crecer por vía de la exportación es mínima. Primero porque tenés que conseguir quien te compre y que podés vender aparte de productos agropecuarios en la Argentina. Y el mercado interno está absolutamente devaluado y deprimido por lo que dijimos. Caída del salario real y fuerte caída del empleo, que es a la vez un alimento a la caída del consumo, porque es un círculo que se va alimentando a sí mismo. Esos desempleados dejan de ser consumidores y van agrandando la desigualdad, van agrandando la bola del desempleo. Eso es una cosa de nunca acabar. Hay que revertir esta política, no hay retoques para resolverlo, hace falta otra política. Carlos Heller, muchísimas gracias por estar con nosotros.